aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 6. Si te gusta este segmento, suscríbete y compártelo con otros. Es completamente gratis. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Mas Jesús se fue al monte de los olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan a una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Hermanos, el texto constituye una combinación y narración, como, por ejemplo, en Marcos capítulo 2, donde el Señor Jesús perdona los pecados al hombre paralítico y lo hace con sabor y vocabulario sinóptico, de estilo lucano. Y la mayor parte de los antiguos testigos, como manuscritos, como versiones y padres de la iglesia, lo ignoran. Sin embargo, hermano que me escuchas, testimonios aceptados por San Ambrosio y San Jerónimo y San Agustín, grandes santos de la Iglesia Católica, se dan cuenta de él en este mismo o en otro lugar. Y el Concilio de Trento del año 1545 definió su canonicidad. Lo que sí sigue siendo motivo de controversia es el problema de su autor. A pesar de sus orígenes controversiales y los testimonios problemáticos, es el texto evangélico más comentado por los padres de la Iglesia latinos, porque, sin duda, es uno de los trozos más fascinantes del Evangelio, que hace ver cómo el Señor Jesús da el Espíritu Santo, que hace nuevas las cosas,
como lo anuncia el Apocalipsis, capítulo 21. Hermanos, el Señor Jesús mismo, de su costado herido, será fuente que brota y lava todo pecado e impureza, como lo anuncia el profeta Zacarías en su capítulo 13. San Agustín sospecha que este trozo bien pudo haber sido eliminado del Evangelio según San Juan. ¿Por qué? Algunos fieles de poca fe, o mejor, enemigos de la fe, abrigaban el temor de que la aceptación de la pecadora por parte del Señor Jesús diera patente impunidad a sus mujeres. Otros juzgan el texto, hermano que me escuchas, como una perla perdida en la tradición antigua, recuperada en el siglo III y colocada aquí como fundamento de una praxis penitencial menos rigurosa y más evangélica. Frente al pecador, estamos llamados a comportarnos como el Señor Jesús con esta mujer. Hermanos, la narración caracteriza simple y elocuentemente la actitud del Señor Jesús hacia los pecadores. Él es amigo de publicanos y pecadores. Acoge a una pecadora y muestra al fariseo Simón que lo importante no es ser justos, sino amar más. Y amará más aquel a quien más se le ha perdonado, como lo anuncia Lucas en su capítulo 7. También es acusado de blasfemia por perdonar los pecados en Lucas capítulo 5. Pero, puesto que somos pecadores, nuestro pecado no hay que ocultarlo, sino descubrirlo como lugar de perdón y de conocimiento más profundo, tanto de sí mismo como de Dios. En este trozo, hermano que me escuchas, emerge el conflicto central en la vida del Señor Jesús entre los guardianes de la ley mosaica, que, ceñidos a la letra y a la práctica legal, denuncian el mal, y aquel que da la ley, que es el Padre Celestial, que necesariamente perdona. El versículo dice: Jesús se fue al monte de los olivos, pero al amanecer se presentó nuevamente en el templo. Hermanos, el Señor Jesús oró con frecuencia en este sitio, que se encuentra enfrente de la colina donde estaba edificado el templo de Jerusalén. Desde antiguo era un lugar de oración. Allí el rey David adoró a Dios en el duro trance de la revuelta de su hijo Absalón, como lo narra 2 Samuel, capítulo 15. Al pie del monte se encontraba un huerto de olivos llamado Getsemaní, o lugar de aceite. Hermanos, el Señor Jesús pasaba la noche fuera de la ciudad de Jerusalén, cerca del monte de los olivos, y volvía por la mañana a enseñar en el templo de Jerusalén, en donde el pueblo se reunía para escucharlo. No se refiere al contenido de su enseñanza, como quiera que su doctrina es su persona misma, en su ser y en su actuar, dado que Él es la palabra de Dios.
Él es el nuevo santuario. Él es la presencia de Dios, de aquel Dios que ahora se revela plenamente en el perdón. Hermanos, la historia de la mujer adúltera fue incluida por San Jerónimo, gran santo de la Iglesia Católica, en la Vulgata y ha sido reconocida por la Iglesia Católica como canónica y por lo tanto como inspirada por el Espíritu Santo. Seguimos leyendo el versículo. Dice, los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. De acuerdo a la ley mosaica, hermano que me escuchas, tal mujer debía ser ejecutada según Deuteronomio capítulo 22 y Levítico capítulo 18. Y lo que estaba en discusión era la forma de realizarla, porque en la época los pareceres se dividían entre la lapidación y el estrangulamiento. Los escribas y fariseos que llevan a la mujer son personas dedicadas al estudio y a la observancia de la ley mosaica, respectivamente. De seguro, hermano que me escuchas, la condenación a muerte de una adúltera, para nuestra sensibilidad, parece algo atroz y escandaloso. Pero, bien vistas las cosas, el adulterio constituye un homicidio en cuanto da muerte al compañero en su realidad más profunda, en su relación de amor. ¿Por qué fue llevada a Jesús la mujer pecadora? ¿Por qué? Según Juan capítulo 18, los judíos habían perdido el derecho a condenar a muerte. Este poder quedaba reservado a la autoridad romana. Pues bien, hermano que me escuchas, escribas y fariseos quieren tener un lazo al maestro. Si Jesús condena a muerte a la mujer, tendrá dificultades contra la autoridad romana. Si la deja impune, viola claramente las normas de la ley mosaica, según lo anuncia Levítico capítulo 20 y Ezequiel capítulo 16. Recuerden que la misma trampa le tienden los fariseos al Señor Jesús en el debate sobre el tributo al César que narra Marcos capítulo 12. Seguimos leyendo el versículo. Dice, la pusieron en medio. Hermanos, en tiempos del Señor Jesús, la lapidación no siempre se llevaba a efecto y por lo tanto el Señor Jesús tuvo cierta libertad para responder. La ley mosaica, con sus prohibiciones y mandamientos, corre el riesgo de poner en el centro de la atención el mal, de denunciar y castigar. La pecadora acorralada por los celosos guardianes de la ley mosaica en un cerco de muerte verá al final esfumarse a sus acusadores y quedará en el medio sola con el Señor Jesús. Seguimos leyendo el versículo. Dice, en la ley Moisés mandó lapidar a estas mujeres. Hermanos, la lapidación es una forma de asesinato colectivo del que nadie se siente responsable. Ella exige la unanimidad de la gente. Todos colaboran y dan rienda suelta a su agresividad contra el transgresor, por lo menos presunto. Es el efecto del chivo expiatorio.
Seguimos leyendo el versículo. Dice, esto lo decían para tentarlo y tener un motivo de qué acusarlo. Hermanos, los escribas y fariseos conocían el corazón misericordioso del Señor Jesús. De ahí su pregunta insidiosa. ¿Tú qué dices? El Señor responde aludiendo al modo en que los judíos llevaban a cabo la lapidación. Los testigos del delito tenían que arrojar las primeras piedras y después seguía la comunidad para, de algún modo, borrar colectivamente el aprobio que recaía sobre el pueblo, como lo anuncia Deuteronomio capítulo 17. En su sabiduría divina, el Señor Jesús salva a la pecadora sin oponerse a la ley mosaica. Hermanos, las piedras de los escribas y los fariseos, más que contra la mujer colocada en el medio, se dirigen contra aquel que está en el centro de la ley mosaica y los profetas, del que las Sagradas Escrituras dan testimonio, según lo anuncia Lucas, capítulo 24. Seguimos en el versículo. Dice, inclinándose, escribía la tierra con el dedo. El Señor Jesús ni enfrenta ni provoca a la gente, desafiándola abiertamente, adoptando más bien un aire de ausencia. Se inclina sobre sí mismo, como en una pausa reflexiva, para no dejarse envolver en la violencia colectiva. Vamos a terminar este segmento con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que esa es la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás.